El día de hoy no esperaba estar acá, sin embargo al Señor le plació. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios que no? Yo los voy a invitar a que por favor me acompañen al libro de Juan, capítulo 14, a partir del versículo 15. Ok, está proyectado en la pantalla, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el subtítulo de este pasaje: la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Le dijo Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y amaremos y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Amén. Yo meditaba el día de ayer y yo decía: Señor, ¿qué puedo hablar el día de mañana? Y yo recordaba lo que el Señor nos ha estado enseñando todos estos dos últimos domingos. Y es que el Señor, de una u otra forma, quiere depositar en nosotros, o quiere comenzar a enseñarnos lo que es la honra. Primeramente comenzó con nuestras autoridades, con nuestros pastores, con nuestros padres, en el caso de los que somos hijos. Pero hay algo, o hay alguien, mejor dicho, a quien es necesario que nosotros, como hijos, aprendamos a honrar en todo momento. Para los que nos visitan por primera vez, en este pasaje podemos ver al Señor Jesús, que ya estaba a punto ya venía el momento de su muerte, ya se acercaba, y Él hablaba con sus discípulos. En pasajes atrás, los discípulos le preguntaban muchas cosas, y el Señor lo que le decía era que todavía no era su tiempo de saber las sazones, ni saber el tiempo de cuándo Él volvería, ni nada. Sin embargo, más adelante el Señor le da una promesa. Vemos en el versículo 16 y versículo 17 un aspecto muy importante. Y lo primero que dice es: y yo rogaré al Padre. Si vamos a lo que es el diccionario, la palabra rogar significa acción de solicitar o suplicar algo. ¿Por qué creen ustedes que el Señor rogaba al Padre para no dejarnos solos? Porque Jesús, siendo 100% hombre, no escatimó, siendo igual a Dios, a cosa que aferrarse, sino que Él dejó su trono de gloria y vino a la tierra. Y fue también 100% hombre. Es decir, al igual que cada uno de nosotros, Él experimentó la aflicción, Él experimentó tentación, Él experimentó dolor. Y en ese momento, cuando Él hablaba a sus discípulos, Él entendía lo que venía para sus discípulos más adelante. Él sabía que iba a venir persecución, Él sabía que no iba a ser un camino fácil, y cuando ellos no tuvieran a Jesús cerca de Él, que era su mentor, que siempre lo sacudía y le decía: hey, las cosas no son así, o mira, necesito que hagas esto, es donde ellos reaccionaban y podían otra vez encaminarse en el camino que el Señor quería que andaran. Ya Jesús iba a partir de la tierra y ellos iban a quedar solos. Es por eso que el Señor ruega al Padre. ¿Por qué? Porque desde un principio el deseo del corazón de Dios ha sido tener una relación directa con cada uno de nosotros. Si vamos al principio, en Génesis, dice la palabra de Dios que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas.
A pesar del desorden que había en la tierra, el Espíritu de Dios habitaba en este lugar. Que el Señor luego da orden a todo ese caos, comienza a crear tierra, crea al hombre a su imagen y semejanza, crea a la mujer, crea la naturaleza. En ese momento, en el huerto del Edén, pasaba algo especial. Había una conexión directa entre el hombre y Dios. Había una conexión directa de espíritu a espíritu, donde el hombre podía ser parte de un momento con Dios, verlo físicamente. Sin embargo, a raíz del pecado fuimos separados. Es lo que se llama como esa muerte del cual el Señor hablaba. Al nosotros, en este caso Adán, ser parte del pecado, se rompe esa relación, se rompe esa conexión directa que teníamos con Él. Pero como les decía anteriormente, el deseo del Señor siempre ha sido tener una relación directa con nosotros. Es por eso que envía a su Hijo, porque Él necesita que sus hijos estén conectados a Él. Pero cuando somos parte del pecado, hay una barrera que nos impide llegar, nos limita poder conocer el corazón de Dios. Nos limita y no nos deja estar cerca de Él, conocer su corazón, conocer sus pensamientos, conocer lo que Él quiere hacer con nosotros. Es por eso que Jesús ruega al Padre y le pide por un consolador para cada uno de nosotros. Porque Jesús en su naturaleza, Él ya iba a hacer lo que tenía que hacer. Su trabajo era morir en la cruz para librarnos de nuestros pecados, para darnos vida eterna, para hacer ese camino que nos iba a conducir al Padre nuevamente. Pero Él no fue traído a la tierra para que se quedara con nosotros para siempre, porque atrás Él hablaba y le decía a sus discípulos que era necesario que Él se fuera a preparar morada para cada uno de nosotros. Mientras nosotros estamos realizando aquí el trabajo o la comisión que Él nos ha dejado, es necesario que Él no esté. Pero no significa que nos ha dejado solos. Si nosotros nos vamos a Juan 16:13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que yo oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, si nosotros necesitamos dirección, si nosotros necesitamos refugio, si nosotros necesitamos ayuda, si nosotros necesitamos una palabra de consuelo, ya Jesús no podía estar para nosotros, porque su trabajo en esta tierra había culminado por ese periodo de tiempo. Es necesario que Él ascendiera a los cielos y comenzara a trabajar allá arriba, cosas que aún nosotros ni siquiera imaginamos. Pero envió su Espíritu de verdad, para que nos guíe. Porque a pesar del Señor morir por cada uno de nosotros, a pesar de librarnos del pecado, de hacernos libres, sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, y que día a día se presentan circunstancias, se presentan vicisitudes que hacen que perdamos de vista ese norte por el cual fuimos creados. En Filipenses 2:6-8 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. En este capítulo, en este versículo, para los que nos visitan por primera vez, habla de Jesús. Como le decía anteriormente, Él no escatimó su poder y su gloria para venir y morir en la cruz por cada uno de nosotros. Pero, nosotros decimos, Él vino y murió en la cruz nosotros como seres humanos nos actamos diciendo: gracias, Señor, por tu amor. Decimos que el amor de Dios es sobrenatural. Nos encanta sentirnos amados por Dios. Pero olvidamos un aspecto muy importante.
en el mismo pasaje donde estamos hablando, dice el versículo 15, el versículo 21, 23 y 24, un aspecto más importante, que es lo que nos toca a nosotros. Le dije que el primero era creer y aceptar a Jesús para que pudiera venir sobre nosotros el Espíritu de Dios. Cuando nosotros creemos en que el Señor vino y murió por cada uno de nosotros y el Señor lo levantó de los muertos, cuando creemos en ese sacrificio, nosotros pasamos a recibir parte de esa promesa preciosa que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero hay algo más, y es que el Señor demanda algo de nosotros. Como le decía, hay un aspecto en el capítulo 15, 21, 23 y 24, y es el amor. Pero no el amor de Dios hacia nosotros, sino el amor de nosotros hacia Dios. Jesús une el amor con la obediencia. El capítulo 15 dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El versículo 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y el capítulo 24 dice algo aún más importante, y es que el que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras que he oído no es mía, sino del Padre que me envió. Siempre decimos, siempre reclamamos o anhelamos que sea Dios quien se manifiesta en nuestras vidas. Pero hay algo más importante también, y es que Dios también espera de nosotros. Aquí la mayoría ha tenido la oportunidad de ser hijos. Quizás en este momento otros son padres, pero todos pasamos por esa etapa, la etapa de ser hijos. Y así como los hijos anhelan y desean cosas de sus padres, yo por lo menos en esta etapa de mi vida, tampoco es que tengo mucho, pero he podido ver y observar cosas que quizás antes no podía comprender. Antes, cuando estaba pequeña, sigo siendo pequeña, pero cuando estaba más pequeña todavía, yo lo único que hacía era demandar. Yo voy a colocar mi ejemplo. Mi mamá, mi papá siempre me han consentido mucho, y yo siempre le había demandado a ellos cualquier cosa. Pero ahorita que estoy un poco más grande, me he dado cuenta de que ellos a veces también necesitan de nosotros. Ellos necesitan que nosotros le demos. Y ya me voy a adelantar un poquitico. Pero yo puedo ver cuando mi mamá se regocija al momento de que ve algo que sale de mi corazón sin necesidad de que ella me lo pida. Cómo el corazón de mi mamá se llena cuando sus hijos le obedecen. Y eso me pone a pensar en cómo el corazón de Dios está cuando ve nuestras vidas. Por un momento donde estás, piensa y medita en lo que ha sido tu caminar durante este tiempo. ¿Tú crees que el Señor esté agradado de lo que tú haces, de lo que piensas, de lo que dices, de cómo te comportas? Porque ¿sabes algo? Aquí en la iglesia, dentro de estas 4 paredes, nosotros podemos ser los mejores hijos. Nosotros podemos pisar esa puerta, subir, levantar nuestras manos, que los demás nos vean que estamos adorando, que somos súper espirituales. Pero realmente Dios se agrada de eso que está saliendo de tu corazón. Recordemos que el Espíritu de Dios es una persona. Él siente. Y Él está con cada uno de nosotros desde el momento que nosotros aceptamos al Señor en nuestros corazones. ¿Sabes por qué el Señor Jesús une el amor con la obediencia? Porque el Señor deseaba una relación, deseaba intimidad. Ya los discípulos
no iban a ser discípulos, sino que iban a pasar a ser hijos, al igual que cada uno de nosotros. Es por eso que Él demandaba de ellos amor y obediencia. Porque cuando nosotros amamos, nosotros obedecemos. Porque cuando nosotros amamos, nosotros honramos. Porque quien ama no hace daño, no hiere, no lastima. Y si nosotros decidimos amar a nuestro Padre, tenemos que caminar conforme a su voluntad. Tenemos que caminar conforme a lo que Él nos ha mandado. Y quizás en momentos pensamos que nada más obedecer es cumplir los 10 mandamientos. No matar, no hurtar, no tomar dioses ajenos, honrar a nuestros padres. Creemos que eso es todo. Y honrar va más allá que leyes establecidas en la tierra. Honrar va más allá que ética, que moral. Honrar es una actitud que sale de nuestro corazón. Cuando nosotros decidimos honrar a alguien, es que todo nuestro ser se enfoque en esa persona. Si nosotros decidimos que el Señor es el Dios de nuestras vidas y un momento en este lugar o allá afuera en la calle dijimos: Señor, toma el control de mi ser, te entrego mi corazón, porque hacemos lo que a Él no le agrada. Días atrás, mentira, la semana pasada, en la red de jóvenes, estuvimos en una semana de santificación porque este fin de semana teníamos retiro. Y hubo un momento, en una palabra que nos daban, donde nos hicieron pensar. Y nuestro pastor Ramón nos preguntaba si nosotros preferíamos que qué era mejor, la misericordia o la gloria de Dios. Y la mayoría respondimos que era mucho mejor la misericordia que la gloria. Y efectivamente, podemos vivir toda nuestra vida con la misericordia de Dios y ella nos hará llegar delante de la presencia de Dios. Porque capaz vivimos una vida de gloria donde hacemos creer a multitudes que Dios está con nosotros, pero realmente nuestro corazón está vacío. Pero ¿sabes algo? Y eso lo entendí esta semana. Y es que nuestra obediencia es la consecuencia natural de esa obra sobrenatural que nos lleva a amar a Dios. Y cuando nosotros obedecemos, hay un rompimiento. ¿Por qué hay un rompimiento? Porque a nosotros nos cuesta. Nosotros en nuestra carne queremos hacer otras cosas. Pero cuando queremos agradar a nuestro Padre, tiene que haber un rompimiento de lo natural a lo sobrenatural. Tenemos que decidir nosotros vivir conforme al Espíritu antes que conforme a la carne. Dice 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 que el Señor se agrada más en la obediencia que en los sacrificios. Y podemos vivir una vida entera dándonos golpes de pecho. Podemos vivir una vida entera negándonos a nosotros mismos. Pero si no hay obediencia, ¿qué estamos haciendo? Seguimos dando vueltas en el mismo lugar. Así como el pueblo de Egipto daba vueltas, el pueblo de Israel daba vueltas en el desierto, daba vueltas y nunca llegaba a la tierra prometida. Y no era porque Dios no quería entregarle en sus manos, era porque no había una actitud de obediencia. Había un espíritu de rebeldía que buscaba ir conforme a los deseos de su carne, porque no creían en la promesa que Dios había entregado en sus manos. Ellos simplemente tenían que arrebatarla. Y el Señor ha depositado en cada uno de nosotros una promesa. Pero queda nuestra parte si la arrebatamos y hacemos que se manifieste el poder de Dios en nuestras vidas. O seguimos caminando errantes y viviendo por misericordia.
Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Cuando nosotros decidimos caminar conforme al Espíritu, obviamente que va a haber oposición. Y por eso es que le digo que debe haber un rompimiento. Y el rompimiento no lo va a hacer Dios, porque ya Dios te está diciendo lo que tienes que hacer. El rompimiento tiene que venir de la actitud de tu corazón, porque el amor es el que va a transformar tu deber en un deleite. El amor que tú tengas a Dios es lo que va a hacer que eso que hoy te cuesta, mañana sea un deleite para ti. Que eso que hoy te impide avanzar, mañana sea tu plenitud. Que eso que hoy no sientes, no ves y te cuestionas, mañana sea el mayor regalo para tu vida. Cuando nosotros comenzamos a ser guiados por el Espíritu de Dios, nosotros debemos cuidar muchas cosas. Y una de esas cosas es que como cristianos o como hijos de Dios debemos entender que ser discípulos es una cosa, pero ser amados y ser hijos es otra. Y como discípulos vendrán momentos donde nos equivoquemos, vendrán momentos donde fallemos, y no está mal errar, no está mal equivocarnos. Pero otra cosa es cuando somos amados, cuando somos hijos, y tomamos el nombre de Dios para excusarnos y hacer lo que anhela nuestra carne. Y nos excusamos en la misericordia. Y nos excusamos en que Dios me ama. Y vamos y seguimos haciendo lo que a Dios no le agrada. Eso no es honra. Eso no es amar. Porque quien ama no hace daño. Y quien ama honra. Cuando nosotros pasamos de ser discípulos a ser hijos, pasamos a ser cartas abiertas al mundo. Porque como discípulos podemos ser señalados. Y como amados también lo vamos a hacer. La diferencia es que un discípulo está aprendiendo, pero un hijo ya sabe qué es lo que hay en su ADN. Un hijo ya sabe para qué fue creado. Un hijo ya sabe cuál es la voluntad del Padre. Y el que ama, obedece su palabra. Y como les dije, obedecer es más que preceptos éticos, morales, es más que mandamientos. Es su palabra, que es viva, que aunque pasen los años, ella no va a cambiar. Y si el Señor aquí nos dice que le agrada más la obediencia que el sacrificio, vamos a seguir nosotros viviendo por la misericordia. Vamos a seguir viviendo como discípulos en vez de buscar ser amados y buscar la gracia de Dios en nosotros. Romanos 5, 3-5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza,
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La diferencia entre un discípulo y un amado es que un discípulo se puede cansar en el camino, pero un amado, aunque esté cansado, debe entender que la prueba produce paciencia y que esa paciencia va a ser la que va a producir que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas por medio del Espíritu que se nos fue dado. Porque dice la palabra de Dios que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Es decir, que si somos hijos, podemos apelar a la misericordia, pero hay algo que habita en nosotros, que nos da poder, que nos da dominio. Y para poder tener dominio, debemos tener conocimiento de qué es lo que Dios quiere que hagamos. Algo que yo siempre le voy a agradecer a mi pastor de jóvenes es que desde el momento que yo tenía 11 años, yo llegué a este lugar cuando tenía 11 años, y desde ese primer momento, él sembró una espina en mi corazón. Y es, ¿cuál es tu propósito? Y siempre que tengo la oportunidad de recordarlo en este lugar, lo hago porque es algo que a mí me pudo expandir el horizonte de a dónde voy. Conocer nuestro propósito va más allá de alardear, ay, yo conozco para qué fui creado. Conocer nuestro propósito nos ayuda a entender cómo nosotros podemos agradar el corazón del Padre. Conocer nuestro propósito nos va a ayudar a entender que van a venir tribulaciones, que van a venir momentos difíciles, pero que hay una promesa y una recompensa más adelante por la cual nosotros debemos luchar. Conocer nuestro propósito nos va a ayudar a entender que aunque seamos jóvenes y no den mucho por nosotros, hay uno a que si agradamos, Él nos va a agarrar y nos va a levantar. Y vamos a ser de testimonio en nuestra familia. Vamos a ser de testimonio en nuestra comunidad, en nuestra nación y en las naciones. Cuando conocemos nuestro propósito, podemos entender que no importa la edad. Que capaz ya estamos en los últimos días de nuestras vidas. Pero aún así Dios puede usarnos para hacer manifestar su presencia donde quiera que estemos. Porque Dios no se limita. Dios simplemente hace como Él quiere. Pero necesita hijos que sean obedientes a lo que Él quiere hacer. El Salmo 151:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando nosotros somos hijos, nuestro anhelo debe ser que nuestro corazón sea una ofrenda limpia delante de la presencia de Dios. Y que su espíritu siempre esté obrando en nosotros. Que Él sea nuestra dirección. Que Él sea nuestra convicción. Y que sea Él quien cree en nosotros ese deseo y ese anhelo de poder hacer cualquier cosa. Servir en la iglesia, predicar la palabra de Dios, adorar, cantar, danzar, predicar. Porque si no hay un corazón limpio y no hay un espíritu recto delante de nosotros, no vamos a poder agradar la presencia de Dios. Y en vez de darle el primer lugar, estamos dejándolo de último. En vez de poder decirle, Señor, haz como quieras, estamos diciéndole, Señor, quédate ahí, porque soy yo la que quiere hacer esto. ¿Y por qué el Señor nos dice
que es necesario un corazón limpio. Porque dice su palabra que quien habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y como hijos es necesario que habitemos en el lugar santo. Como hijos no podemos habitar en otro lugar donde no esté su santidad. Su palabra dice, sed santos porque yo soy santo. Y para los hijos es necesario hacer siempre lo que el Padre hace. Siempre colocan ejemplos acá donde incluso hay una canción que dice que Señor, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Y es porque el Padre es el ejemplo de lo que luego va a ser el Hijo. Es decir, que si nosotros moramos en la presencia del Señor, nosotros como hijos tenemos que contagiarnos de su esencia. Nosotros como hijos debemos ser santos. Les decía anteriormente que cuando pasamos a ser hijos somos cartas abiertas al mundo. Y como hijos tenemos que ser de testimonio. Porque siempre la mirada de los demás van a estar en nosotros. Siempre van a querer señalarnos, siempre van a querer acusarnos, hacernos de menos. Pero un hijo defiende a su padre, así sea el peor del mundo. Pero en nuestro caso no tenemos a cualquier padre. Tenemos al Dios creador de todo, al Dios altísimo, al poderoso, al gran yo soy. Y si un hijo defiende a su padre donde sea, nosotros tenemos que ser testimonio en todo lugar de quién es nuestro Padre. Dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos bien por el Espíritu. Cuando nosotros somos hijos, tenemos que hacer manifestar el fruto de su Espíritu. Porque a través de Él es como nosotros vamos a dar testimonio de quién es nuestro Padre. A través de su amor, a través de la paciencia, de la fe, la mansedumbre, la templanza. A través de cada uno de estos aspectos que engloba lo que es el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas, es que nosotros vamos a poder pararnos en cualquier lugar. Y nos pueden estar señalando, y nos pueden estar diciendo cantidad de cosas. Pero cuando nosotros tenemos en nuestro ADN, el ADN de hijo, y estamos dando el testimonio de quién es nuestro Padre, ¿qué importa lo que digan los demás? Pero cuando no hay una convicción en ti, en quién eres tú quien está destruyendo su testimonio. Y eres tú el que está impidiendo que otras personas puedan creer en el Dios vivo que tú crees hoy. Cuando tú no tienes convicción de lo que estás haciendo, a través de tu testimonio, y esto es algo súper importante, y es una espada de doble filo, porque a través de nuestro testimonio, nosotros podemos provocar que otras personas caigan. ¿Y saben qué es lo más doloroso de eso? Primero, que un alma se pierde. Segundo, que estamos dañando el trabajo que Dios puede estar haciendo en esa persona. Y tercero, es que esa sangre va a ser demandada en nuestras manos. Porque somos nosotros quienes nos estamos dando testimonio del Dios vivo al cual creemos. Somos nosotros el que estamos dando por menos
el don de Dios que ha depositado en nuestras vidas. Somos nosotros los que estamos provocando que el Espíritu de Dios se aleje cada vez más. Porque el apóstol puede orar todos los días, puede ayunar por sus ovejas, y él, mientras los tenga aquí, él sabe quién es cada uno. Pero cuando salen de esa puerta para afuera, somos cada uno de nosotros los encargados de hacer que nuestra vida agrade a Dios. Somos nosotros los encargados de hacer que nuestra intimidad con el Espíritu de Dios crezca y se fortalezca. Y somos nosotros los encargados de hacer que lo que nosotros hemos recibido pueda ser contagiado a las demás personas. Y así como un día nosotros fuimos llenos de su presencia, otras personas también puedan sentir esa misma llenura, esa misma paz. Que así como nosotros un momento nos encontramos sin, otras personas también puedan encontrar la dirección que tanto anhelan. Dice Hechos 1:8 que vendrá sobre el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas, que es la promesa más hermosa que el Señor Jesús nos ha dejado. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes algo? El Espíritu de Dios puede cambiar nuestra vida en un instante. Él puede hacer como Él quiere en cualquier momento. Nosotros no somos quien para limitarnos. Pero el Espíritu Santo jamás irá en contra de tu decisión. El Espíritu Santo nunca irá en contra de tu voluntad. Porque si tu voluntad es agradar al Padre, tenlo por seguro que Él va a estar ahí respaldándote y guiándote. Pero si tu voluntad es seguir caminando errante, el Espíritu de Dios simplemente se aleja. Porque el Espíritu Santo no está donde no lo anhelan. Un padre puede amar mucho a su hijo, y en cualquier momento que lo necesite, ahí va a estar. Pero hay decisiones que tomamos los hijos que hacen que nuestros padres se alejen de nosotros. Y es ahí cuando nosotros comenzamos a experimentar nuestro propio camino, nuestros propios dolores, nuestras propias fallas. Y muchas veces preferimos darnos golpes contra la vida por no reconocer que estamos haciendo las cosas mal, dándole pie al orgullo, dándole pie a nuestra propia decisión y olvidando que hay una persona especial que nos anhela, olvidando que hay una persona que quiere que nuestro camino sea camino de bien, que quiere prosperarnos en todas nuestras áreas, que quiere que nuestra vida sea una vida grata delante de la presencia de Dios. Pero si como hijos decidimos alejarnos de lo que nos han enseñado, porque en nuestra casa se nos enseñan valores, se nos enseñan leyes, se nos enseña cómo nosotros debemos andar en la vida. Así mismo nuestro Padre. Desde que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Señor comienza a enseñarnos día a día. Pero somos nosotros quienes decimos y quienes hacemos lo contrario. Somos nosotros los que quienes decidimos dejar a un lado lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y ya para ir concluyendo,
Les comentaba que nosotros hablamos esta semana y muchos dijimos que preferíamos vivir con la misericordia de Dios. Pero ¿sabes algo? Cuando nosotros comenzamos a conocer el corazón de Dios, comenzamos a conocer lo que a Dios le agrada, también comenzamos a ser guiados por el Espíritu de Dios para conocer su palabra. Y la palabra de Dios nos dice que cosas mayores que las que el Señor Jesús hizo, el Señor anhela que nosotros hagamos. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu del Señor está sobre nosotros porque nos ha ungido. La palabra de Dios nos dice que Él nos ha enviado a predicar las buenas nuevas, a dar libertad a los cautivos, a colocar nuestras manos sobre los enfermos para que ellos sanen. Pero ¿sabes algo también? Y es que nosotros no podemos provocar la gloria de Dios si todavía no hemos conquistado el corazón de nuestro Padre. Y un padre siempre va a buscar lo mejor para su hijo. Como les comentaba, hay momentos donde yo hago cosas que a mis padres no les agrada. Por lo menos a veces yo estoy, no sé, estoy estresada, algo así, y mi mamá me dice algo y yo le salgo con una patada. Y después yo puedo ver cómo el corazón de mi madre no responde de la misma forma. Y cuando voy a pedirle algo, me toca jalarle, yo, mamá, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Y llega un momento que ella accede, pero es porque opera su misericordia como padre. Y así es Dios. Llega un momento donde Dios accede y no significa que estemos agradando a su corazón. Es porque en su misericordia el Señor siempre va a guardarnos y siempre va a permitir cosas en nuestra vida para que recapacitemos a ver si nosotros decidimos volver al lugar santísimo, habitar bajo su sombra. Pero qué diferente es cuando nosotros agradamos al Padre en todo momento y podemos provocar la gloria en todo momento y en todo lugar donde nos encontremos. Que levantemos nuestras manos y podamos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Que hablemos y su palabra sea respaldada en todo momento. Qué diferente es cuando en mi casa yo friego. Tengo a mi mamá en la mano. Y sí, lo digo porque como hijos sabemos qué es lo que le agrada a nuestros padres. Yo siempre le digo a mi mamá que la amo y todas esas cosas. Yo soy muy fastidiosa con mi mamá. Pero realmente en mi corazón, yo sé qué es lo que a ella le agrada. Pero fuera de juego, es algo que yo sé cómo puedo conquistar el corazón de mi mamá. Y que si un día ella llega del trabajo y está la cocina impecable, ese día ténganlo por seguro que yo consigo lo que quiera. Pero si nosotros no agradamos a nuestro Padre, ¿cómo queremos conseguir cosas? ¿Cómo queremos tener metas? ¿Cómo queremos anhelar cosas nuevas? Y es algo que, tomando la oportunidad de que estamos comenzando el año, bueno, ya se fue un mes completo, es el mes más largo, pero todos cuando están comenzando el año, Señor, este año yo quiero ver tu provisión, Señor, este año yo quiero crecer espiritualmente, Señor, este año yo quiero mi casa, quiero un carro, y nos ponemos a hacer la lista. Pero ¿cuántas veces hemos nosotros dicho, Señor, este año te voy a dar el primer lugar en mi vida y te voy a honrar? Que a pesar de que es 15 de enero y cometí un error, no quiere decir
que todo está perdido, porque la misericordia es ahí donde opera y se renueva todos los días en nuestras vidas para hacer manifestar la gloria de Dios en sus hijos. No podemos apelar a la misericordia como cosa que vivir constantemente y fallar y seguir fallando, sino que tenemos que provocar ese rompimiento de lo natural para ver la gloria sobrenatural de Él. Y si me equivoqué hoy, el día de mañana busco agradarte. Y si me equivoqué, el día siguiente vuelvo y quiero hacer otras cosas mejores, porque el corazón del Padre es necesario conquistarlo todos los días. No solamente cuando quiero una casa, no solamente cuando quiero un buen empleo, no solamente cuando comienza un año nuevo, sino todos los días de nuestras vidas. Porque fuimos creados con propósito. Dice la palabra de Dios que nosotros somos los encargados de hacer manifestar en la tierra lo que el Señor ha destinado en su corazón por muchísimos años. Podemos ver cómo el Señor escogió hombres y mujeres, quizás unos con más fallas que otros, pero si hay algo en la mayoría, es que todos anhelaban ser diferentes. ¿Por qué digo esto? Si nos vamos desde el principio, vemos a un Moisés que fue criado en Egipto, pero su corazón era diferente a todos los demás. Y a pesar de vivir en leyes establecidas en ese lugar, llegó un momento donde su corazón no pudo contenerse y tuvo que ir fuera de lo establecido, porque tuvo que obedecer la voluntad de su padre. Y quizás por lo menos vemos en Moisés que mató a un egipcio, pero es porque en él no estaba operando la ley egipcia, sino la ley del cielo, y él veía cómo estaban agrediendo a otra persona. Vemos un Abraham, el padre de la fe, que Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Y él tuvo que salir. Tuvo que salir de lo que ya le habían enseñado para comenzar a creer en un camino nuevo. Comenzar a trazar la voluntad del Padre en su Hijo. En él, perdón. ¿Que se equivocó? Sí, se equivocó muchas veces. ¿Que falló? También falló. ¿Que dudó? También dudó. Pero lo que importa y lo que el Señor escudriña es la intención de nuestros corazones. Vemos a un David, vemos a un Daniel, vemos a cantidad de personajes que están en su palabra. Y ellos no están ahí simplemente para distraernos. No están ahí simplemente para que, ay, qué historia tan bonita, me encanta, por lo menos me encanta tal personaje. No, sino ellos están ahí para enseñarnos. Porque cada uno fue probado en un área específica, como hombres. Porque aquí no está la historia del ángel tal y el arcángel no sé qué y el serafín tal. Aquí en su palabra está escrita la historia de hombres que andaban conforme a la carne, pero hombres también que buscaban agradar la voluntad de Dios, hombres que decidieron honrar al Espíritu de Dios en sus vidas y provocaron que la gloria de Dios se manifestara.